Vamos a ver ahora la derivada de la regla del producto. ¿Qué significa la regla del producto? Que nos dan una función cualquiera. La función y es igual a una función cualquiera, f de x, por otra función cualquiera, g de x. Entonces, para entrar a derivar esto, lo que nos piden es, derive la función f de x. Entonces sacamos la derivada de f de x, sería f' de x. Derive la función g de x, sería g' de x. Entonces, cuando yo estoy hablando ya de la derivada de y', entonces la derivada de y' va a estar dada por f' de x que multiplica a g de x. O sea que sería f' de x por el segundo sin derivar, que es g de x, más derivada del segundo, que es g' de x, por el primera sin derivar, que sería f de x. Vamos a ver en un ejemplo cómo podemos aplicar esto. Me dan una función cualquiera, por ejemplo, y es igual, se me ocurre, no sé, 5x más 3x al cuadrado, por otra función cualquiera que puede ser 5 menos 2x. Entonces, reconozco que tengo dos funciones que están multiplicando. Entonces, entro y hago la derivada de la primera. La derivada de la primera es 5x, es 5, más 2 por 3, 6x a la 1. La derivada de la segunda parte, la segunda función sería la derivada de 5 es 5, menos la derivada de 2x daría 2. Entonces, si aplico la fórmula, y' va a ser igual a esta función por esta, es decir, 5 más 6x, factor de 5 menos 2x, más la derivada de la segunda parte por la primera. O sea que es menos 2 por 5x más 3x al cuadrado. Siguiente paso, ya es álgebra. Empezamos a hacer propiedad distributiva. Entonces voy a señalarla aquí. Propiedad distributiva es multiplicar este por este, y luego este por este, luego este por este, este por este, este por este y este por este. Vamos a ver cómo quedaría. Entonces, y' sería igual a 5 por 5, 25. Más por menos, menos. 5 por 2, 10x. Más por más da más. 6 por 5, 30x. Más por menos daría menos. Y 6 por 2, 12. Y x por x, x al cuadrado. Aquí tendríamos más por menos da menos y menos por más da menos. 2 por 5, 10x, más por menos da menos y menos por más daría menos. 2 por 3, 6x al cuadrado. Y como último paso, entonces suma de términos semejantes. Entonces tenemos menos 12 menos 6 x al cuadrado daría menos 18 x al cuadrado. Menos 10 más 30, menos 10 y más 30. Entonces sería menos 10 y menos 10 daría menos 20. Más 30, entonces daría más 10x. Y el último término, más 25. Y de una vez la voy acomodando de tal manera que me quede el polinomio en términos descendientes. Vamos a ver este segundo ejemplo. Dice y igual a 3x al cuadrado seno de x. Lo primero es reconocer las dos funciones. Entonces, esta es una función 3x al cuadrado y la otra función es la función seno de x.
Entonces, les decía, derivémoslo por partes. Entonces, la derivada de la primera función va a ser igual a 2 por 3, sería 6x. Y la derivada de la segunda función, entonces la derivada del seno es el coseno de x. Entramos a aplicar la fórmula de la derivada de un producto, o sea que sería la derivada de la primera función, miren aquí está, derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda función, derivada de la segunda función por la primera sin derivar, que sería 3x al cuadrado. Significa que y' va a ser igual a 6x seno de x. Es aconsejable dejar la función trigonométrica al final. Aquí quedaría más, entonces quedaría 3x al cuadrado coseno de x. Veamos este otro ejemplo. Cuando nos dan y igual a la raíz de x por x al cuadrado más 1, entonces tenemos que recordar que esto debemos reescribirlo. Y entonces cuando ya lo reescribimos podemos entrar a derivar. Entonces ahora sí la derivada sería 1/2 de x, y entonces 1/2 menos 1 daría menos 1/2. Entonces elevado a la menos 1/2. Y la derivada de la segunda parte sería 2x. Cuando ya lo tenemos de esta manera, derivada cada una de las funciones, entonces ahí sí aplicamos la regla del producto. Sería y' es igual, derivada del primero. Entonces, derivada del primero es este por el segundo sin derivar. De una vez podemos pasar la x para abajo. Entonces, aquí esto lo podríamos escribir como 1 sobre 2 raíz de x. Derivada del primero por el segundo sin derivar es x al cuadrado más 1. Más segundo derivado, segunda función derivada por primera sin derivar. O sea que esto va a quedar 2x raíz de x. Si organizamos esto, entonces me quedaría como y' es igual a x al cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x, y la segunda sería 2x raíz de x. La podemos dejar de esta manera.